Había días en los que despertaba sin saber por qué seguía luchando. El ruido del mundo parecía apagar cada intento de escuchar la voz de Dios. Me sentía perdido en medio de una multitud, caminando con el alma herida, pero con una sonrisa que fingía estar bien. Nadie lo sabía, pero dentro de mí había un vacío profundo. Una herida abierta que no cerraba con el tiempo ni con palabras bonitas. Algo dentro de mí clamaba por una señal, por un susurro del cielo, por algo que me dijera que no estaba solo. Recuerdo ese día con claridad. No era un día especial. No era un domingo en la iglesia, ni una fecha importante. Era un día cualquiera, uno más de los muchos en los que me levantaba por inercia, sin fuerzas, sin ganas, sin respuestas. Pero algo cambió. No fue una voz audible. No fue un milagro sobrenatural. Fue una sensación, una pausa, un instante en el que el mundo se detuvo por un segundo. Sentí una presencia que no podía explicar. Un abrazo invisible que tocó lo más profundo de mi ser, y entendí, no fue casualidad, fue Dios. Había orado tantas veces sin obtener respuestas. Me preguntaba si mis palabras llegaban al cielo o simplemente rebotaban en el techo de mi cuarto. Pero en ese momento, todo cobró sentido. Las lágrimas que había derramado, los momentos en los que creí que Dios estaba en silencio, las noches oscuras, los días grises, todo era parte del proceso. Dios nunca estuvo lejos, solo estaba obrando en silencio, moldeando mi corazón, preparando el terreno para algo que aún no entendía. Ese día no cambió mis circunstancias externas. El problema seguía allí, las heridas seguían doliendo, pero algo dentro de mí había despertado. Era como si el Espíritu de Dios hubiese encendido una luz en medio de mi oscuridad. No supe cómo explicarlo, solo sabía que había sido Él. No era coincidencia. No era casualidad, era el toque de un padre que nunca me había abandonado, aunque yo pensara que sí. Con el tiempo fui comprendiendo que muchas veces buscamos a Dios en lo extraordinario, cuando en realidad Él se manifiesta en lo cotidiano. En la mirada de alguien que te sonríe cuando más lo necesitas. En un mensaje que llega justo cuando estás por rendirte. En una canción, en una palabra, en el silencio. Dios no siempre grita, a veces susurra. Y esos susurros son más poderosos que 1000 gritos del mundo. Aprendí que no todas las respuestas vienen con palabras. A veces, Dios responde con paz. Y esa paz no depende de lo que esté pasando a tu alrededor. Es una paz que sostiene, que fortalece, que te permite caminar aun cuando no entiendes el camino. Porque cuando Dios está en el asunto, no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar. Mi corazón comenzó a sanar. No porque todo mejorara de inmediato, sino porque empecé a ver las cosas con los ojos de la fe. Ya no veía mis caídas como fracasos, sino como parte del proceso. Ya no veía mi dolor como castigo, sino como preparación. Comprendí que Dios permite ciertas pruebas no para destruirnos, sino para hacernos más fuertes, más humildes, más sensibles a su voz. Ese día, el día en que mi vida cambió para siempre, no hubo rayos ni truenos. No hubo milagros visibles, pero hubo un milagro mayor, mi alma fue tocada. Mi espíritu fue restaurado, y desde entonces supe que ya no caminaba solo. Que ese Dios al que tantas veces sentí distante, en realidad había estado conmigo todo el tiempo. Miro hacia atrás y entiendo que cada puerta cerrada, cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, fue parte de un plan mayor. Un plan que no entendía, pero que hoy agradezco. Porque si no hubiera atravesado por ese valle oscuro, no habría conocido al Dios que camina conmigo en medio de la sombra. Si no hubiera caído, no habría conocido su gracia. Si no hubiera dudado, no habría experimentado su fidelidad. No fue suerte, no fue una coincidencia, fue Dios. Y ese mismo Dios que me levantó, que me sanó, que me abrazó cuando más lo necesitaba, es el mismo que hoy te habla a ti. No sé por lo que estás pasando. No sé cuántas veces has orado sin ver respuesta. No sé cuántas lágrimas has derramado en silencio. Pero sí sé algo. Dios no te ha abandonado. Él está más cerca de lo que imaginas. Y quizá, justo ahora, mientras escuchas estas palabras, Él está tocando tu corazón como tocó el mío aquel día. No ignores esa sensación, ese suspiro del alma que no puedes explicar. Es Dios llamándote. Es su presencia rodeándote en este momento. No estás solo. No estás olvidado, eres amado con un amor eterno. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas todo el tiempo, Él está obrando.
El día que entendí eso, todo cambió. No porque mi vida se volviera perfecta, sino porque descubrí que no necesito tenerlo todo bajo control cuando sé que Dios tiene el control de todo. Dejé de buscar explicaciones y empecé a rendirme. Dejé de correr y me detuve a escuchar. Y en ese silencio, encontré la voz de Dios. Quizá hoy es ese día para ti. El día en que tu vida puede cambiar para siempre. No por un milagro visible, sino por un encuentro real con el Dios que transforma el alma. Abre tu corazón, habla con Él, llora si necesitas, pero no te quedes callado. No te quedes lejos, porque Él ya ha dado el primer paso. Él te ha estado esperando. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue Dios, el mismo que me tocó a mí, hoy te está llamando a ti. Respóndele, dile que sí, y verás cómo, poco a poco, todo comienza a tener